Pues tiempo de tertulia, tiempo para hablar de la preferente. Empezamos con esta categoría que la verdad que nos está dando muchas alegrías, sobre todo y especialmente por parte del San Bartolomé, que continúa su camino intratable rumbo a la tercera división, o por lo menos, incluso quedando muchos años, pinta muy bien la temporada para el equipo de Juan Antonio Machín. Volvió a ganar, la semana pasada lo escuchábamos en marcador, pedía cierta prudencia porque es verdad que todavía quedan muchísimas jornadas y todavía el año va a ser largo, pero pinta muy bien el proyecto. Además se ha incorporado ya Javi Plata, que puede ser un jugador fundamental y de hecho seguramente para mí de los más destacados el curso anterior, con lo cual va a mejorar todavía más el equipo. Kevin, que está a punto también de regresar, con lo cual muchos alicientes para ser optimistas. Pero es que además en la preferente pues tenemos a un Sporting Tías que se coloca en playoff, tenemos a un Tinajo que se mantiene a un punto porque sacó un buen empate a domicilio. Y bueno, el Club Deportivo Taichi hizo lo que pudo ante unas Palmas C, que evidentemente es el líder por algo de la categoría, le endosó un 6-0, nada que hacer para el equipo José Manuel Morán. De todas maneras, tampoco es la liga del equipo blanquiazul, así que una preferente que nos deja muy buenas sensaciones y que de momento nos permite tener a dos equipos en playoff, uno casi en él, y el Club Deportivo Taichi, que incluso con la derrota sigue también muy cerca de la estela de los de arriba. Roberto González, ¿qué tal, Robert? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Empezamos por la preferente, que está siendo, la verdad, que un año balsámico, ¿no?, para los equipos lanzaroteños, con buenas actuaciones, con buenos resultados y con 4 equipos que cada uno con sus armas está demostrando que tiene capacidad de sobra para, por lo menos, pelear hasta el final para estar arriba. Empezamos, si te parece, con el San Bartolomé, que encima teníamos a Juan Antonio el jueves pasado. Con cierta prudencia hablaba, ¿no?, de que, sí, siempre que queda mucho año, pero la verdad que los números son para ser optimistas. Otra vez portería cero, otra vez victoria, le costó, porque no puede ser fácil, evidentemente, en esta categoría, pero 2-0, el conjunto batatero, que sigue con paso firme, además con puño de hierro, no concede absolutamente nada, poco a poco va trabajando los partidos y en este caso ante un Agaete que se cerró al principio, consiguió abrir la lata en segunda parte y conseguir esos 3 puntos que le acercan o que le mantienen ahí cerquita, con un partido menos, del líder Unión Deportiva Las Palmas C. Como te decía, el paso es muy bueno, tú hablabas de ciertos jugadores que se van a ir incorporando, que ya se incorporaron, que se van a ir incorporando. Esto lo está realizando con una plantilla que a priori le faltan piezas importantes. Estamos viendo la grada, Sí, es que eso es muy importante. Él lo comentaba Juan Antonio, que en los momentos malos de algunos de los partidos fue la grada, sobre todo en ese último, donde al final tuvo que conseguir la victoria, no este, sino el anterior. Fue la grada la que les echó una mano, la que les ayudó, la que ocupó al equipo y consiguieron ganar. Está siendo la mejor entrada de la isla de Lanzarote, Guille. Yo voy a los partidos de la Unión Deportiva Lanzarote y no mete tanta gente como el San Bartolomé. Todas las actividades que además rodean al club, él también lo comentaba, favorecen también la llegada de aficionados, y el único, por decirlo de alguna manera, además de los rivales de la propia categoría, es el Unión Sullaiza, cuando coincide como local en el municipal sureño. No le quitan otros aficionados, con lo cual un club que yo lo llevo diciendo, además simplemente hay que ir a la hemeroteca, lo llevo diciendo creo que antes de la pandemia, 3 o 4 temporadas, incluso en primera regional, ¿no?, que veía que el San Bartolomé como club era, desde mi punto de vista, el que más estaba creciendo, el que está dando los pasos correctos, ¿no?, a todos los niveles. Le ayudó evidentemente la renovación del campo, que eso ya no es atribuible única y exclusivamente al club, sino que es parte del ayuntamiento, pero bueno, aún así ya tienes unas instalaciones de un nivel alto. Tenemos una afición que yo creo que seguramente sea la mejor o la que más seguimiento hace en Lanzarote, vamos, ni la ciudad deportiva, la Unión Deportiva Lanzarote, mucho menos la Unión Sullaiza. Todo lo que mueve es bueno. El año pasado, de hecho, con Narci, pintaba muy bien el curso. Luego es verdad que bueno, hubo una serie de condicionantes deportivos, sobre todo los parones. Sí, los parones, los partidos aplazados, las lesiones también que llegaron en el tramo final, bueno, una serie de circunstancias que no le favorecían. Pero este año, Robert, yo tengo la sensación ahora mismo, desde fuera, que el equipo gana, y gana con una solvencia abundante. Entonces, cuando tú, entre comillas, estás tan sobrado, el día que no estés acertado, que estás mal, es que incluso acabas empatando, o acabas, como el otro día, remontando incluso. Sí, es un poco lo que comentaba el míster en marcador, ¿no?, que está teniendo ese plus de que cuando no te salen bien las cosas, el equipo es capaz de sumar. Y sumar además normalmente de 3, que son 6 de los 7 últimos. Todo victorias, un empate y una derrota, y la derrota ante Las Palmas. La derrota es en el primer partido ante la Unión Deportiva, y como se dio,
con un error que le meten el tercer gol cuando el equipo estaba en su mejor momento y aún así tuvo opciones de llegar al empate. Comentaba también Juan Antonio que había tenido quizá esa mala suerte, entre comillas, que el calendario caprichoso les enfrentó a la Unión Deportiva Las Palmas en la primera jornada, que sino que yo entiendo que el equipo es diferente al de esa primera fecha y seguramente ahora sean más como equipo, incluso más a nivel individual. Ya se van conociendo, muchas de las piezas son nuevas y con la llegada ahora de jugadores lesionados o con la entrada en el equipo de jugadores, la vuelta al césped de jugadores lesionados, la verdad que el equipo pinta muy bien. Estamos viendo a Nani, el golazo, por cierto, de Jordi Vaselina, espectacular también. Bueno, victoria del San Bartolomé, 2-0 en casa, que sigue en la zona alta, sigue segundo. Todavía no le ha echado el lazo a Las Palmas C, va a ser complicado, pero bueno, lo bueno que dentro de esta ecuación es más que probable que haya que sacar a Las Palmas C en función de lo que haga Las Palmas B, Las Palmas Atlético en la tercera división, que ojalá le impida a Las Palmas C disputar esa fase de ascenso y eso sería una buena noticia. Nos vamos a ti, a Robert. Nos vamos a ese partido del Sporting Tías, un Sporting Tías que yo, la verdad, sinceramente, era de los que pensaba que se iba a desmembrar un poco el equipo. Cuando sale un entrenador como Adolfo, que es un entrenador de convicciones fuertes, que el equipo estaba hecho un poco a su medida, que trabajaba y jugaba o ejecutaba, mejor dicho, a las mil maravillas lo que quería Adolfo, muchos jugadores identificados con él. Yo cuando se fue Adolfo pensé que se iba a deshacer un poco el equipo, también veíamos que se fue Pablo, bueno, una serie de jugadores que acompañaban a Pope. Y aún así, oye, se ha mantenido una plantilla, tiene una plantilla extensa, completa. El otro día hablaba yo con David Machín, que me lo encontraba, y le preguntaba, y además es un tío bastante objetivo, David, y bastante sensato, y le preguntaba, oye, ¿cómo es el equipo? Y dice, yo lo veo muy bien. Y dice, porque nos hemos mantenido el bloque, los que han venido aportando mucho, y este Sporting Tías, Robert, que vuelve a ganar y se mete en playoff. Veamos ahí el gol de Fabián Luzardo, uno contra el portero, definiendo con calidad. Un equipo, como tú bien decías, que generaba dudas al principio por la salida de Hilos Campos en el banquillo. No, a mí también. No sé si era compartido. No, y a mucha gente porque gente de fútbol tenía dudas porque la salida de un poco el referente del equipo era el míster, ¿no? Sí. Adolfo, en esas 2 últimas temporadas, muy buenas a nivel resultados, con el ascenso y con una buena permanencia en la categoría, era un poco el referente del equipo y bueno, su salida hacia el sur podía generar cierta intranquilidad. Se ha mantenido el bloque, la llegada también de nuevo de Pablo también les ha dado más solidez defensiva, recordamos que es el central en las últimas 2 temporadas, bueno, van incorporando algunas de las piezas y la realidad es que se mantiene la misma idea, ha ido modificando la misma idea que hace un año, con lo cual el equipo ya conoce los campos, ya conoce los rivales o bastante tiene ganado y le están saliendo bien las cosas, está teniendo esa pizca de suerte que también es necesaria. Y como tú bien decías, se mete en playoff con esta victoria por 3-0 en casa, con además también llenando mucho, con mucha gente apoyando, con la directiva haciendo un buen trabajo y con mucho apoyo de la parcela también institucional. Sí, el Sporting Tías no creo que a la altura del San Bartolomé, porque a mí el San Bartolomé me parece que es el que como club más ha crecido en los últimos 4 o 5 años, en el último lustro. Pero el Sporting Tías también ha ido dando pasitos, al igual que veo otros... el cambio de directiva lo ha sentado muy bien. Sí, no, ha dado pasitos, ha mejorado la comunicación. Recuerdo hace un par de años, ¿no? Ya se pusieron en contacto conmigo de manera oficial, con este departamento de comunicación, cualquier consulta. O sea, son pequeños detalles que para mí hacen que un equipo evolucione, ¿no? También, evidentemente, tiene un campazo el Sporting Tías ahora mismo, tiene unas buenas instalaciones, pero todo es verdad que ha ido un poco acompasado y al final, normalmente lo que hablábamos del Unión Suriaza, cuando las cosas extradeportivas no son favorables, se suele resentir el equipo a nivel deportivo, y en este caso el Sporting Tías también ha crecido. Repito, no creo que en la misma medida que el San Bartolomé, pero también es un club que va para arriba, se está trabajando bien desde la directiva y la implantación también del filial Robert le va a dar mucho chance a este Sporting Tías, no para esta temporada, sino de cara a un futuro, si lo mantiene. Son piezas que suman a la ecuación. Al final, la permanencia de un equipo filial en la que por lo menos le das continuidad al sentimiento, ¿no? Desde juvenil, si no tienen cabida en ese equipo de preferente, pues tienen una salida para seguir
jugando a su deporte, al fútbol, que son chicos normalmente que llevan 8 o 10 años en el club y al final no tienen por qué dejar de practicar. El club también está mirando mucho ese tipo de cosas y por eso te decía que la directiva está haciendo, yo creo que las cosas bien en ese aspecto y en otros también. La comunicación también ha mejorado muchísimo, pero también el que no haya problemas, el que sea una balsa de aceite el club, que no haya líos, que el cambio haya sido no traumático, la salida de Adolfo, la llegada de Juan Vidal, bueno, la incorporación de jugadores también muy bien hecha, hablando con los clubs. Bueno, yo creo que están haciendo bien las cosas y los resultados están ahí, equipo en playoff. En playoff, y el que no está en playoff, pero está cerquita, Robert, a un punto, es el Club Deportivo Tinajo, que sacó un buen empate a domicilio, yo lo daría por muy bueno y sigue siendo una temporada espectacular del equipo de Juan Daniel García. Poco que opinar de la derrota del Taiche, que cayó ante el líder 6-0. Bueno, un partido... Pues yo no me esperaba un resultado tan abultado para un equipo de Morán. Muchas bajas. Tenía bajas, sí, pero aún así 6-0 es un resultado abultado para un equipo tan competitivo como suele ser los de José Manuel Morán, en este caso el Club Deportivo Taiche. Me sorprende que a lo mejor se hayan dejado un poco ir en función del resultado. Me llamó la atención al ver el 6-0, pero no empaña para nada la grandísima temporada del club norteño. Nos vamos a la tercera edición, Robert, y hablamos de la cara y la cruz. Empezamos con el partido de la Unión Deportiva Lanzarote, buena victoria a domicilio del equipo de Mateo García, que vuelve a engancharse a esa zona media-alta de la clasificación, que ya asoma y tiene cerquita el playoff de ascenso. Y también de ese empate, otra vez, le está penalizando muchísimo a la Unión Surieiza los últimos minutos. En el 92, el Estrella, un partido vital entre dos equipos de la misma liga, entre dos equipos que van a pelear por no descender. A día de hoy, pues el Estrella que le rasca un punto y le impide sumar 3 a la Unión Surieiza hubiese sido vital. Y quizá de este empate en el 92 nos acordamos a final de año, ojalá que no. Pero, Robert, empezamos por la Unión Deportiva Lanzarote. Victoria, y parece que el equipo recuperando sensaciones y recuperando los buenos resultados. Yo no tenía dudas, Guille, lo comenté aquí la semana pasada, lo comenté en Marcador y lo comenté aquí en Directo Marca. Lanzarote está en un buen momento y además se medía a un rival que para mí es inferior al conjunto rojillo, y así se demostró en el partido con el gol inicial de Keita, luego Meca. Ellos recortaron diferencias del inicio de la segunda parte o al principio del Ecuador, la segunda parte, que les metía un poquito en el partido, pero rápido la reacción de la Unión Deportiva Lanzarote hacía el 1-3 Ismael Traoré en una contrarrápida de Kevin Lemes. La verdad que el equipo, como te decía, va manteniendo las señas de identidad o recuperando muchas de las señas de identidad de la temporada pasada, y lo que sí está teniendo más acierto de cara a puerta. No a través de la generación de fútbol, pero sí a través de la presencia en campo contrario, balones directos. En este caso, además, liberaron con 3 puntos la pérdida de, para mí, la pieza más importante del equipo, como es Di Lorenzo, que no pudo participar por la sanción de la expulsión de la semana pasada, y sí que pierde por la expulsión de Cedenilla, lo pierde para la próxima jornada, que se mide en la Ciudad Deportiva otro equipo que yo creo que va a caer aquí y va a acercar mucho más a la Unión Deportiva Lanzarote, si no meterlo de cabeza en los puestos de playoff, como es el Santa Úrsula. Es una Unión Deportiva Lanzarote superior al conjunto tinerfeño y entiendo que no va a ser un partido fácil, pero que van a ser 3 puntos que se quedan aquí. El Lanzarote ahora mismo está más o menos donde yo pensaba que iba a estar a principio de año, que es un equipo que esté lidiando constantemente con el playoff sin ser un equipo claramente consolidado. Yo creo que así va a ser el curso para la Unión Deportiva Lanzarote. Ojalá esté más holgado en la clasificación, pero teniendo en cuenta un poco los Miuras también con los que se está midiendo este año, en una tercera que es especialmente complicada, creo que va a estar en ese impasse de me meto, salgo, me meto, cerquita del playoff, y lo importante es, como siempre digo, no es colgarse a más de un partido, a más de 3 puntos o de 4 puntos, partido y medio del playoff para poder llegar con opciones a final de año. Y el Unión Surieiza, Robert, que yo sí que esperaba mucho más esta temporada, pensé que iba a estar mucho mejor clasificado y todavía, en cierta manera, confío, o no sé si confío o quiero confiar en que la cosa irá para arriba otra vez en el 92. Pues son puntos vitales ante una Estrella que es un equipo de su liga, es un equipo, es verdad que juega a domicilio, pero Robert, esos puntos son los que te pueden marcar el signo final de una temporada. No sé si tú le das tanta trascendencia como yo, pero de ganar a empatar el pasado fin de semana, para mí hay un trecho grande a día de hoy. Yo te lo dije ya hace semanas y te lo digo ahora. Para mí el punto es bueno porque no perdió. Pero sí que es cierto que el Unión Surieiza ahora mismo se cae de culo y se rompe la nariz. Le sale todo mal. No tiene suerte para nada. Un equipo que se adelanta en 2 ocasiones a domicilio ante un rival directo y que le marcan de penalti en el descuento. La verdad es que está teniendo mala suerte el conjunto dirigido por Adolfo Pérez en algunos momentos, además de no estar haciendo una buena temporada, pero yo le doy valor al punto porque te vas a acabar jugando el descenso con
en una liga de 5 equipos y uno de ellos va a ser el Estrella y a domicilio no has perdido. Te la vas a jugar en una segunda vuelta con ellos aquí. No has perdido el golaveraje, no has perdido allí, con lo cual sí que es larga la competición y además esto da muchas vueltas, pero la realidad es que no valoro en negativo el punto. Creo que una derrota si tuviera... Yo sí, porque yo creo que, a ver, una cosa es las cábalas que puedes hacer prepartido. Prepartido dices tú, oye, firmarías un 2-2 a domicilio ante Estrella, yo creo que lo podríamos firmar, pero... Sí, es un poco la análisis que estoy haciendo yo, que al final vas por delante en el descuento y te fastidia, claro, pero entonces... la realidad es que el Unión Sulleza tiene que ser frío en el análisis y pensar que se la va a jugar contra el Ibarra, contra el Estrella, contra el Gran Tarajal y contra el Marino. Y de esos 5 equipos van a descender 3. Entonces, si tú no pierdes a domicilio y te la juegas la segunda vuelta en casa, pues bueno, yo no lo daría por negativo. Claro que si te adelantas por 2 veces con goles de Javi Melián... Claro, en el desarrollo en particular de este partido, claro. Claro que es mala suerte. Y claro que, de cara que tienes que venir fastidiado. Que esos más 2 puntos que podrías haber sumado y ese punto que no suma el Estrella, es que te puede dejar la cosa ya muy de cara en esa liga que dices tú de 5 equipos. Claro que sí, claro que puedes buscar luego también porque el Unión Sulleza... Pero yo buscaría en este caso que le hace falta además el lado positivo, Guille. No lo buscaría en negativo porque necesita el Yaiza recuperar sensaciones, necesita hacerse fuerte en su casa, necesita un buen resultado delante de su público. Tampoco en casa está siendo especialmente fiable. No, para nada. De hecho, lo estamos viendo que además regala 2 empates ante Ibarra y Gran Tarajal, que tendrán que hacer el mismo análisis que estamos haciendo nosotros del Unión Sulleza, lo habrán hecho ellos a la inversa. Que en la segunda vuelta tienen que visitar, y a eso me refiero yo. Al final, el Yaiza tiene margen de mejora, lo hemos dicho aquí muchas veces. Y yo creo que va a ser así. Y yo creo que también, pero necesita no perder esos partidos con los rivales de su liga. Y no lo perdió. Por lo tanto, yo le doy valor. Además, creo que esa personalidad que puede ir demostrando el equipo en positivo ahora, con adelantarse, ese gol de Javi Melián primero, luego el equipo le empatan, luego vuelve a adelantarse, luego encima busca el tercero. Recordamos que también pudo incluso marcar un tercer gol en el primer tiempo con el 1-0, falla Alex Yunes una pena máxima, algo que se está convirtiendo ya en recurrente en el equipo sureño. Alex tiene que volver a coger ese feeling con el gol, porque es la pieza que para mí puede marcar la diferencia. De hecho, ese gol que no metió seguramente le hubiera dado los puntos. Es ahí donde el conjunto sureño tiene capacidad de mejora. Él viene de lesión y seguramente al final acabará con sus números en la competición, con lo cual hay que esperar y es un buen resultado. Vamos, Robert, ahora con los resultados de la primera regional. Tenemos imágenes de ese partido disputado en Playa Honda entre el Inter y el Aria Club de Fútbol del compañero Carmelo Hernández. Victoria al final, con remontada del Inter ante un Aria que ha mejorado bastante, porque el año pasado fue un curso muy malo para el conjunto naranja, y vemos a Carmelo Hernández precisamente en el banquillo, nervioso, como es habitual verle, e intenso. Robert, resultados de esta jornada que, bueno, nuevamente igualdad. Empezamos por ese Inter de Playa Honda que estamos viendo imágenes, que se impuso por 2-1 al Aria, el Altavista, que venció 3-0 al Adasa, Teguise 2-2 contra Puerto del Carmen, otro empate a 2 entre el Fútbol 2016 y la Orientación Marítima. Descansaba el Sporting Tías y yo creo que en el partido más destacado de la jornada, el Club Deportivo Tite vencía por primera vez en la temporada al filial rojillo, la Unión Deportiva Lanzarote B, por 2-1, y lo adelantaba en la clasificación y se colocaba como primer clasificado en esta primera regional en Lanzarote. Eso no se puede considerar de sorpresa porque el Tite tiene un auténtico equipazo y está haciendo un muy buen inicio de liga, pero la realidad es que baja de esa pequeña nube a la Unión Deportiva Lanzarote, que se sitúa en la segunda plaza tras esta derrota por 2-1, como decimos. También es cierto, Robert, el año pasado, como llegó todo esto del COVID y los parones y la reestructuración de la competición, nos habíamos olvidado del mal de Copa. No sé si lo recuerdas antes del COVID. Sí. Equipo que ganaba la Copa, generalmente hacía un mal año o hacía una mala temporada. No creo que sea el caso, ¿no? O sea, creo que sea el caso de la Unión Deportiva Lanzarote B, pero sí que es verdad que era llamativo ver equipos que ganaban la Copa y que luego a veces incluso ni se clasificaban para el playoff. Sí. Y era algo que se repetía bastante. No, y la mejora de muchos equipos con relación a la temporada pasada, además, que iguala todo. La clasificación, el juego. Ahora estamos viendo un equipo que volvía después de muchos años, como es el Inter de Playa Honda, y un equipo Aria que venía del pozo absoluto. No tiene mal plantilla, No, Inter, es que eso que te comentaba con la diferencia con el Adasa, por ejemplo. Al tener a Juan Méndez en el banquillo, un entrenador con experiencia, un entrenador que conoce jugadores, que conoce la categoría, tú vuelves a la primera regional y ya tienes una base con la que
empezar, ¿no? Esa es la diferencia con una Dasa que, bueno, ya mejoró su resultado, que caía en el Agapito Reyes Viera por 3-0, pero que ya no es el resultado abultado de la semana pasada. Y en el caso de Laría, vienes del pozo más absoluto, con 80 y tantos goles en contra, y que hablaba yo con Carmelo el otro día y seguía enfadado porque fallaban cosas, porque no eran capaces de resolver el partido. Digo, Carmelo, es que el equipo ha crecido muchísimo con relación a la temporada pasada. Sí. Tiene que ir poco a poco. El trabajo se tiene que ir viendo con el paso del tiempo. Y además no es fácil incorporar jugadores al norte. Es complicado. Aparte es que Laría tiene un hándicap. Lo hablábamos del Tinajo en la preferente, pero por lo menos el Tinajo puedes tener el aliciente de jugar en preferente. Pero es que Laría en primera regional es muy difícil, ¿eh? Muy complicado. Muy difícil. Y es verdad que el club te permite, tiene una serie tiene una microguagua, tiene un pequeño desplazamiento que te recogen y te llevan. Pero claro, todo lo que sea de Taiche para abajo es muy difícil, ¿eh? Sí, jugadores que no vivan en Taiche, de Taiche para arriba es difícil a jugar, a entrenar a Aría. Robert, nos vamos al polideportivo, hacemos un pequeño batiburrillo de resultados. Empezamos con el Zonzama, si te parece bien, de la Liga Oro de balonmano. Buenas noticias para, la verdad que esta nueva categoría formada, muy competitiva, entre Plata y la Liga Guerra de Ciberdrola, está siendo muy satisfactoria para los equipos lanzaroteños, tanto para el Cicar como para el Zonzamas, cuarto y quinto clasificados respectivamente, victoria de uno, victoria del otro. Es verdad que el Zonzamas con más holgura, con más tranquilidad, algo más apurado el Cicar, Robert, pero buena jornada en balonmano femenino. Sí, el Cicar 21-20 ganó al Bolaños. La verdad que ahí estamos viendo las imágenes del Zonzamas, con 35-19 se impuso al León Atlántico Pereira en el mejor partido de la temporada para las batateras, con muy buenas sensaciones, tanto en defensa como en ataque, y con una Glenedis Reyes con 13 tantos como máxima anotadora desde el principio. Estamos viendo esas imágenes de ese partido desde el principio, muy superior el conjunto dirigido por Patro Barambio, y una victoria que le mete ya en la quinta plaza, les acerca a la zona media-alta de la clasificación después de un inicio bastante irregular. Y en el caso del Cicar Lanzarote, el Ciudad de Arrecife, pues también una buena victoria, un partido muy igualado que se resolvió al final, aunque fue por delante el conjunto dirigido por David Betancourt, 21-20, que le sitúa en la cuarta plaza de la clasificación, con igualdad en las anotaciones, pero con Leticia Cobo con 4 tantos como máxima anotadora. Y nos vamos al San José Obrero masculino, Robert, al equipo de Iñaki Malumbres, que sigue su caminar en la Primera Nacional masculina, que pinta muy bien, especialmente para el equipo lanzaroteño, porque pues también todo apunta o da la sensación de que este equipo va a pelear por el ascenso de manera clara, de manera firme, y es posible, o es una de las probabilidades, que tengamos un San José Obrero en la División Honor Plata masculina, que ya lo tuvimos hace un par de temporadas, descendió, y en esta Primera Nacional, pues Robert parece que tiene nivel suficiente como para competir, y luego es verdad, en los playoffs, son los playoffs y es una moneda al aire, pero pinta muy bien este año. Sí, pinta muy bien, lo venimos comentando todos los lunes aquí en Directo Marca. La verdad que era una salida que tenían entre interrogantes, porque era un derbi, porque estos partidos no acaban de enganchar a todo el mundo, porque parecía que era un rival asequible y tenían mucho miedo a ese desplazamiento a Tenerife para el derbi, y el Gourmet empate que se impuso por 30-39, más 9 en el marcador. Y la verdad que una temporada para enmarcar hasta el momento, con unas sensaciones muy buenas, muy positivas, y siempre mejorando en la parcela defensiva, que es un poco lo que su míster Iñaki Malumbres va destacando, ¿no? En este caso, un más 9 deja muy claro la diferencia de los dos equipos en la cancha. Y refiriéndonos a esa diferencia de puntos, a esa superioridad aplastante, ya no solo en este partido, sino en muchos, soy de los que comenta y de los que piensa que cuando uno tiene tanto nivel en comparación con la categoría, pues el día que esté mal o el día que pase un bache, pues seguirá ganando. Igual algo más ajustado, pero seguirá ganando. Algún día pinchará, pero bueno, en líneas generales, por lo menos lo que ha demostrado hasta la fecha. Luego es verdad que las temporadas se pueden torcer, pueden llegar lesiones, pueden llegar inconvenientes, pero es que este San José Obrero pinta muy bien de cara a final de año. Y bueno, como siempre, las fases de ascenso son espectaculares. A ver si tenemos la suerte de volver a albergar una en Lanzarote, porque en su día la cubrimos con Radio Marca y yo la verdad que disfruté como un enano. Robert, nos vamos al Majetías, que no pudo, compitió ante el líder de la categoría, lo hizo bien el equipo tiense. Al final derrota para el Majetías, que se sitúa noveno en la general, se mantiene ahí en esa zona templana, en su mejor inicio, no sé de la historia, pero seguro de los últimos 6-7 años, el tiempo que llevo yo aquí seguro. Buena temporada del Majetías, derrota ante el Extremadura, que tiene un nombre muy complicado. Y a los Miravalle. Que tiene 17 patrocinadores, no los conocían, del Extremadura, que es el líder de este grupo de la Liga Femenina 2, Robert.
Sí, la verdad que segunda derrota consecutiva, la que no estaba dentro de los planes del conjunto de Tías fue la anterior ante el Aridane. Esta puede estar dentro de lo racional, porque es el líder, porque es un equipo con mucho más presupuesto y aparte uno de los equipos llamados a estar en la parte alta y luchar por el ascenso, es el Hierros Miravalle, como tú bien decías. Y la realidad es que el equipo desde el principio no estuvo bien y pagó muchísimo un mal primer cuarto con una diferencia de -14, que después ya se fue recortando poco a poco, pero que se hizo insalvable. Entró flojo al partido, el conjunto dirigido por Jesús García. Estamos viendo algunas de las acciones del choque con una ladea de pollo que estará en marcador el próximo jueves. Y como máxima anotadora con 23 tantos, está haciendo una sensacional temporada la chica y la tendremos aquí para hablarnos de esa temporada y de ese desarrollo de la competición para el Magic Tías. Bueno, pues enhorabuena al Magic Tías, que incluso en la derrota está haciendo un buen año, está haciendo una muy buena temporada y este curso no parece que vaya a pasar los apuros que ha vivido los últimos años. Es verdad que unas remontadas épicas en las últimas jornadas, pero este año ya con el número de victorias que lleva, a nada que gane un poco más, teniendo en cuenta un poco el bagaje de otros años, que normalmente con 5 o 6 victorias prácticamente ya te salvabas, pues ahora mismo el Magic Tías... La salida del Raca Granada, además que ya no compite, es una plaza menos de descenso. Ya lo tiene prácticamente solventado, todavía queda mucho año de disfrute. La verdad que este año va a ser diferente porque va a ser de disfrute y no va a ser de agonía como otros cursos. Roberto González, Robert, muchas gracias por estar conmigo. Despedimos a los telespectadores que nos han seguido a través de Lanzador Televisión. Continuamos para los siguientes de Radio Marca.